La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Estamos ya en contacto con el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, don Marcelo Laura. Queremos hablar varios temitas con él, comenzando por la inversión pública en el Departamento de La Paz, que en estos días estará festejando 214 años de la Revolución de 1809. Viceministro, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Es un gusto estar acá. Efectivamente, estamos en el mes aniversario de un nuevo año de la gesta libertaria, de lo que fue la Revolución en La Paz. Y efectivamente, hablando de la inversión pública programada para esta gestión 2023. El día de ayer se comentaba en los diferentes medios de prensa una inversión programada para este 2023 de al menos 4.300 millones de bolivianos a ser ejecutados en el Departamento de La Paz. La misma que se encuentra focalizada en diferentes sectores y en diferentes ámbitos de la matriz productiva del departamento. De forma adicional a esto habría que sumar lo que significan los proyectos en temas de desarrollo industrial, las más de 30 proyectos industriales que se están ejecutando en el departamento, y adicionalmente aquellos créditos en tema de infraestructura caminera que se han venido aprobando en lo que va de la gestión. Esto solamente corresponde a la gestión del gobierno en La Paz. Exactamente, corresponde a la gestión en 2023 de las inversiones que se van a ejecutar, y como mencionaba, estamos hablando de adicionar a ese número, si quieren, 2.550 millones de bolivianos que corresponden a los proyectos industriales, ¿no? Tenemos 30 proyectos industriales que están orientados a los diferentes sectores como ser aceites, alimentos balanceados, almendras, biodiesel, café, cárnicos, cereales, fertilizantes, frutas, lácteos, papa, piscícolas, el tema piscícola, el tema de plátano y el tema de quinoa, ¿no? Que son los proyectos de transformación de materias primas que estamos impulsando a nivel departamental. A ver, para ser precisos, 4.300 millones de bolivianos en La Paz para el desarrollo industrial e infraestructura y más 1.550 millones específicamente para 30 proyectos industriales, así me quiere decir. Exactamente, sí. Y a eso, como decía, hay que sumar, la Asamblea de Arecía nos ha aprobado varios créditos este año. Estamos hablando de la carretera Boticlaca-Caquiviri, estamos hablando de lo que son los puentes Mapiri, puente Sacambaya, puente Rioseco-Rioseque. Sumando los dos, estamos hablando de unos 100 millones de dólares que se han aprobado este año en el tema de proyectos de infraestructura, que esperamos también se incorporen al presupuesto y se puedan ejecutar en el menor tiempo posible. Esto solamente para La Paz. Solamente para La Paz. Ahora, hablando de créditos, viceministro, el gobierno de Bolivia ha estado insistiendo a la Asamblea Legislativa la aprobación de créditos. Algunos han sido viabilizados en los últimos días, pero otros todavía están frenados en la Asamblea Legislativa por disputas internas, hay que decirlo, en el movimiento al socialismo y también objeciones de la oposición. ¿Cómo se consigue que la Asamblea Legislativa pueda aprobar estos créditos y de qué créditos en particular estamos hablando? Claro, y es importante mencionar el tema de la socialización y la exposición que hace el ministro de Planificación, Sergio Armando Cusicanqui, en lo que viene a ser la defensa propia en la Asamblea. Nosotros defendemos los proyectos de norma en comisión, estos pasan esa instancia y al momento de entrar en la instancia de la Asamblea, obviamente se ve posicionando diferentes intereses que hacen que esos créditos lleguen a postergarse en varias sesiones de tratamiento, ¿no? Actualmente tenemos un crédito para proyectos de preinversión por 52 millones que está ahí esperando ser tratado. Estamos hablando de un crédito con la cooperación italiana de 12 millones de euros para los departamentos de Cochabamba y Potosí, que también están a la espera de ser tratado en la Asamblea. Estamos hablando también de un crédito de 150 millones, que es un programa de riego con enfoque de cuenca, para el tema de
desarrollo de la potencialidad en el tema de riego y tecniriego en varios municipios a nivel nacional. Y también tenemos un crédito de 100 millones de 15 mil millones de yenes, equivalente a 106, 107 millones de dólares de la cooperación japonesa, que es un apoyo, es un crédito denominado PBL, que es un crédito basado en políticas, que viene a ser el aporte que está haciendo la cooperación japonesa a lo que ha significado el tratamiento de la pandemia por el COVID en los países de Latinoamérica. Esos son los créditos que actualmente estamos pendientes de tratamiento, específicamente en la Cámara de Diputados, y que esperamos que se puedan allanar su aprobación en el menor tiempo posible, porque estamos hablando de créditos con tasa de interés cero en el caso de Italia, en el caso de Japón con 0,15%, o sea que realmente son créditos blandos que van a beneficiar a bastante población. ¿Cuál es la dificultad para que estos créditos no sean aprobados? ¿Qué objeciones encuentra el gobierno ante esto? Bueno, nosotros estamos viendo desde la perspectiva del gobierno central que existe una dilación en el entendido de que existe, ¿no? Como usted me mencionaba, esa variable política que está influyendo en que un crédito u otro no esté siendo aprobado en una u otra instancia, ¿no? Teníamos el crédito de 500 millones que se aprobó la semana pasada y que demoró por lo menos unos 4 meses en ser aprobados tanto en la Cámara Baja como Alta para poder traducirse en proyectos de inversión pública, en proyectos que dinamicen la economía. Consideramos que las exposiciones y las respuestas a las consultas que se han hecho de estos créditos han sido realizadas, han sido expuestas, se ha transmitido la información necesaria para que los asambleístas puedan considerar su aprobación o no de estos préstamos. Sin embargo, estamos viendo que existe una suerte de variable política que escapa ya a la administración técnica de estos créditos, ¿no? ¿Hay plazos? ¿Hay alguna fecha que pudiera estar presionando al gobierno para contar con estos créditos? Ahora, el tema acá es la oportunidad. No olvidemos que estamos hablando de que hay procesos que recién se pueden realizar una vez el crédito esté aprobado. Mientras el crédito no está aprobado, por ejemplo, no puedo adjudicar un proceso de licitación. Puedo iniciarlo, pero no puedo adjudicarlo. Ahí el tema de la postergación de lo que es la ejecución y la implementación como tal de los proyectos se ve comprometida con el retraso de los tiempos, ¿no? Ese es el principal efecto. El segundo, obviamente, viene del lado de lo que significa la cartera de proyectos que tenemos con los diferentes financiadores. No olvidemos que al final el financiador es como un banco que nos presta para un objetivo determinado, y al ver que estos créditos no se traducen en operaciones concretas, puede comprometer en el mediano plazo a que el financiador quiera darnos nuevas operaciones de préstamo, ¿no? A esta hora ya estamos en contacto con Santa Cruz. Vamos a hablar con Vladimir Peña, analista político cruceño, con quien queremos abordar varios temas. Vladimir, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Después de algún tiempito, ¿no? Hay muchos temas pendientes que hablar, Vladimir, contigo. La semana pasada ha estado muy movida la política a raíz de algunas consideraciones políticas en las disputas en el movimiento al socialismo, también en la oposición. Lo llamativo fue que Luis Fernando Camacho quiera asistir al Consejo Nacional de Autonomías estando en prisión, cuando estando libre no lo hizo. ¿Qué criterio tiene de esto, Vladimir? Sin duda, creo que el gran tema que acapara, que trasciende todo, que es un tema transversal, es la crisis en el gobierno o la crisis dentro del movimiento al socialismo que afecta directamente al gobierno. Y lo estamos viendo en la economía, en las transformaciones pendientes, en el tratamiento de los créditos, en este insulto permanente entre las facciones del MAS, y creo que eso está deteriorando nuestras instituciones, la democracia, y está generando un clima de mayor incertidumbre social. Ahora, respecto a esta situación del Consejo Nacional de Autonomía, dos cuestiones muy concretas.
La primera creo que es un Consejo Nacional de Autonomía que no vislumbra un horizonte claro respecto a los grandes temas pendientes en materia autonómica, de inversión pública, de desarrollo para nuestro país. Creo que se ha reducido a ver quiénes van, quiénes faltan a la cita y no al contenido del Consejo Nacional de Autonomía. Si bien fue convocado para el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda y se ha marcado una ruta que no es nada distinto de lo que ya se ha dicho, creo que los temas pendientes son pacto fiscal, cómo mover la inversión pública, cómo se genera una administración más transparente, más eficiente, cómo se coordina mejor entre los diferentes niveles de gobierno, cómo se desbloquean las leyes que siguen torpedeando el desarrollo autonómico del país. Estos son los temas de fondo y que hasta ahora se sigue ignorando y se sigue en la pelea, quién no va, quién faltó, lo uno o lo otro, que creo ya cansa a la ciudadanía. Ahora está claro que hay una gran incongruencia en lo manifestado por el gobernador Camacho, más allá de la detención y esta situación limitativa que tiene por la detención ilegal. A los dos anteriores consejos nacionales de autonomía, lo hemos criticado aquí con ustedes también, no asistió, prefirió la pelea, la confrontación con el gobierno y ahora que está en prisión dijo que iba a ir, pero bueno, es su derecho de todas maneras de asistir. Yo tengo mi posición personal que voy a seguir defendiendo en el caso de Santa Cruz, más allá de la situación del gobernador Camacho y que comparto que es una detención ilegal. Creo que Santa Cruz no se merece cómo se está administrando hoy la gobernación de Santa Cruz. Se debió ya tomar hace tiempo una definición sobre esto. El vicegobernador debió asumir la conducción de la gobernación mientras dure la situación de detención preventiva del gobernador Camacho y deberían coordinar ambos. Lo que se ha graficado es que Santa Cruz sigue rezagada simplemente porque las condiciones de un partido político o sus pretensiones, sus propios intereses lo han puesto por encima del conjunto del pueblo cruceño. Ahora, volviendo al Consejo Nacional de Autonomías, el gobierno, el viceministro Álvaro Ruiz nos decía que el vicegobernador Mario Aguilera estaba habilitado para asistir, lo había hecho también en una anterior ocasión en el gobierno departamental de Rubén Costas, un subgobernador, entonces no había óbice para eso. ¿Qué criterio tiene de esto? Al final Santa Cruz no tuvo representación, mal que bien, un tema ya que no amerita tanto interés como el del censo seguramente, pero no asistió Santa Cruz. Mire, hay una impostura de ambos lados, ¿no? Hay una impostura del gobernador, porque cuando podía asistir, desistió por, insisto, creer que le daba mayor rédito la polarización. Se equivocó, como se equivoca el gobierno, y también hay una impostura del gobierno nacional, por una sencilla razón, Rubén. El reglamento, la ley que ellos han aprobado, le han puesto candado, dice que solamente puede asistir el gobernador del departamento y que esa representación es indelegable. La anterior vez, una de las dos veces que no fue el gobernador Camacho, quiso delegar esto y el gobierno nacional le impidió al vicegobernador Aguilera. Entonces, no es cierto lo que dice el viceministro. Lo que hubo cuando renunciaron los gobernadores es que los gobernadores transitorios o suplentes que se quedaron en el ejercicio del cargo asistieron a una sesión del Consejo Nacional de Autonomía. Pero estas normas están hechas precisamente para esto, ¿no? Para que cada uno se quede con su parte. Yo creo que muestra una gran inmadurez, una fragilidad de nuestras instituciones. No puede seguir manejándose así el Consejo Nacional de Autonomía, que es el máximo órgano que reúne a las diferentes autoridades de los diferentes distintos niveles de gobierno en nuestro país. Creo que ahí se equivoca groseramente el gobierno si piensa que esto es un juego de quién gana en la táctica, y creo que el gobernador Camacho se ha equivocado desde el principio, insisto, en preferir la confrontación antes que la discusión, el debate de ideas y en algún momento generar algún consenso sobre alguna política o una decisión importante para el conjunto del país. Ahora, volviendo a las disputas internas en el movimiento al socialismo, Vladimir, y también en las oposiciones, hay disputas. Creemos está partida en tres. Hay una facción disidente también en Comunidad Ciudadana, y es más evidente en el movimiento al socialismo la división entre luchistas y arcistas,
que llegan al extremo de acusaciones e insultos, como usted lo dice, afectando a la gestión del gobierno del presidente Luis Arce, afectando a la coordinación entre el gobierno central con las gobernaciones, con las alcaldías. ¿Qué criterio tiene de esta situación, Vladimir? Si fuera un tema de problemas internos de los partidos políticos, al resto de los bolivianos no debiera preocuparnos, ¿no? El tema es que en el caso del gobierno, que es más preocupante, trastoca la gestión del gobierno nacional, las propias instituciones, el ejercicio de gobierno por sí solo, esta decisión equivocada del presidente Arce, meterse en la pelea interna en primera persona, ha sido nefasta para su administración. Prueba de ello es el deterioro que ya es evidente de su administración. Y en el caso de la oposición también, porque de alguna manera ha quedado atrapada o le sigue el juego por falta de iniciativa a la otra facción del MAS. Evo Morales parece ser el líder de la oposición a Arce y tiene el apoyo de otros pequeños proyectos políticos ahí que carecen de iniciativa propia. En una democracia es importante la confrontación de ideas, es importante que se pueda vislumbrar alternativas, sobre todo a la gestión de gobierno que se desarrolla. En este caso, el gobierno está haciendo un mal papel. Considero dos grandes equivocaciones de la administración del presidente Arce. La primera, enfrascarse en la persecución política, igual que la administración de Evo Morales. Eso le ha significado una camisa de fuerza. Y segundo, lo que decía, ¿no? La confrontación, la pelea ya está descarnada, fratricida entre Evo y Arce, por más que haya una pequeña tregua por mandato del régimen cubano. Lo cierto es que en los otros niveles va a seguir y en unas semanas nuevamente va a volver, porque al parecer no hay nadie en Bolivia que pueda detener, ponerle un alto a esta pelea interna del movimiento del socialismo. Prueba de ello es los gritos de auxilio de García Linera hacia el exterior. Particularmente creo que la única forma de detener la pelea de Evo y de Arce va a ser cuando López Obrador y Lula da Silva los llamen y le pongan los puntos sobre las IE, ya que en el país no hay ni pacto de unidad, ni partido político, ni nada que pueda detener esta guerra. Ahora, en el campo de la oposición, la ciudadanía no ve alternativa, y esto es lo preocupante, ¿no? Parece ser que la inercia nuevamente nos conduce al 2025. Parece ser que los líderes alternativos, por llamarlo así, o los líderes opositores, por lo menos la oposición formal hoy en el Parlamento Nacional, creen que la historia se vuelve a repetir, y es suficiente que el gobierno esté desgastado, apuestan a esta guerra fratricida que va a dejar mal parado al movimiento al socialismo y por inercia va a tocar un cambio de ciclo. Considero yo que esto sería una gran tragedia para el pueblo boliviano. La gente ya está cansada de unos y de otros, de la pelea entre masistas, de ver quiénes son más corruptos, quiénes protegen más narcotraficantes, quiénes tienen más negocios con los chuteros y tantas otras cosas. Mientras tanto, el país está a la deriva. Entonces, considero que la democracia boliviana, la ciudadanía va a impulsar un revulsivo que haga un cambio de ciclo total. Tenemos nuestra primera entrevista. Estamos en contacto con Jorge Dulón, es el exconcejal de Por el Bien Común del gobierno municipal de La Paz. Vamos a hablar con él sobre obras que se están preparando para la efeméride departamental. Concejal, ya habíamos hablado hace unos días acerca del inicio de actividades por las fiestas Julias, 214 años de la gesta libertaria de 1809 de Pedro Domingo Murillo y de la liberación de La Paz, del yugo español, como solemos decir en las arengas de estas celebraciones. ¿Qué está preparando la alcaldía? Se supone que van a haber obras, usted nos adelantaba hace una semana y más, que una de las principales obras será el inicio de construcción de la avenida La Paz por encima del río Choqueyapu, ese embovedado cerrado hace poco que también ha sido entregado por el alcalde. ¿Qué obras se están preparando para su entrega en el cumpleaños de La Paz? Buen día, concejal.
Buen día, nuevamente. Sí, hemos estado en realidad ya entregando varias obras desde el 1 de julio, como corresponde. Son más de 110 obras para la ciudadanía paceña y no paceña que vive en la ciudad de La Paz. Como usted bien ha indicado, se ha entregado por fin el embovedado del Choquillapu, que va desde la Gruta de la Virgen hasta la calle Cero de Obrajes. Es una obra estructural que tenía que darse justamente para poder primero prevenir riesgos, pero para después, como usted bien ha mencionado, entregar el inicio de la licitación para la doble vía que va a ese tramo. Ojalá más adelante también tenga una continuidad hacia la ruta del Bicentenario que lleva a los paceños y paceñas hacia la alternativa ruta a Mayasa. Esa es un poco la visión de esta ruta, pero en el corto plazo, es decir, en 1 año y medio, vamos a tener la ruta a La Paz, ¿no? La avenida La Paz, que va a ir desde la Gruta hasta la calle Cero de Obrajes, que le va a cambiar la cara a la ciudad de La Paz, pero sobre todo va a permitir que haya mayor flujo vehicular por esos lugares que ya han demostrado que hay problemas justamente en el circuito vehicular. Es una inversión, en este caso, en esta vía a La Paz, la ruta a La Paz, de más o menos 50 millones de bolivianos, que se van a invertir en un corto plazo, porque estamos preveyendo que se pueda desarrollar en 1 año y medio aproximadamente. Después tenemos y hemos también visto este fin de semana, el sábado, la canalización del río Jahuira. El alcalde atinadamente ha pedido a los medios de comunicación y a toda la población que pueda visitar esto el sábado, porque después del sábado ya la empresa va a tapar todos los trabajos de canalización del río Jahuira, que también ha sido un trabajo que ha durado un poco más de 1 año, y ese es un trabajo también de prevención de riesgos, que generalmente los paceños y paceñas no ven, pero es un trabajo también, reitero, estructural, que va a prevenir deslizamientos y todo lo que corresponde a riesgos. En torno a esto se va a realizar un parque tipo parque urbano central, que le hemos denominado Parque 3600, Cantutani 3600, en donde vamos a tener áreas verdes, vamos a tener canchas de fulbito, de vóley, de todo lo que corresponda para el esparcimiento de los niños, jóvenes y las familias. Entonces esta obra también da pie para poder desarrollar una nueva obra que también está prevista para el desarrollo en un corto plazo de aproximadamente 2 años o 2 años y un poquito más. También tenemos el inicio de las obras de la Ruta del Amor. Hemos estado la semana pasada en la entrega de una de las calles de la Avenida Ecuador, que ha sido pavimentada, pero también, y lo más importante, le hemos puesto unos cordones de acera para que 3 colegios puedan justamente beneficiarse de esta ruta, que antes no tenía cordones de acera, no tenía aceras, y era muy peligroso transitar por ahí, por la Avenida Ecuador. No, esta calle es parte de un concepto integral de avenidas, de calles, que le hemos denominado la Ruta del Amor, en donde se van a también realizar pavimentos en todo lo que corresponde a esta ruta, es decir, estamos pensando que podamos hacer una ruta integral, como ya le decía, para poder conectar justamente avenidas importantes como la Ecuador, o remozarlas, que vayan por la Plaza Baroa, ¿no? Y también remozar todo lo que es el Montículo, la Plaza España y demás, cosa de que la gente, aparte de poder transitar en sus autos por esas rutas, pueda también transitar a pie y poder tener una vista interesante de los lugares emblemáticos de los paceños y paceñas, como por ejemplo, reitero, Plaza España, Montículo, Plaza Baroa. Y dentro de eso está también la remodelación de la Plaza Baroa. Ahí quiero aclarar algo.
que lo hemos averiguado, porque nosotros no queremos ser irresponsables en la información. Hay algunos concejales y algunas autoridades que decían que no se va a poder hacer esta remodelación de la Plaza Baroa porque es un lugar patrimonial. Pues hemos revisado bien los documentos y hemos consultado a los expertos técnicos y esta información es totalmente falsa. Entonces hay que decirles a los paseños y a los ciudadanos que nos están escuchando que la remodelación de la Plaza Baroa va a ser una plaza que va a ser mucho más iluminada, mucho más verde, mucho más grande también, y que debe estar lista de acuerdo a las previsiones de licitación antes de marzo del 2024, cosa de que ya los festejos, ¿no?, o las conmemoraciones del Día del Mar se pueden realizar en la misma plaza, pero ya remozada. Un poco la idea, Rubén, es que también todas las plazas de la ciudad, las emblemáticas y no emblemáticas, puedan tener más luz, porque sí hemos tenido demandas de los ciudadanos de que hay muchas plazas que por no tener luz o al estar oscuras, pues son un núcleo de inseguridad ciudadana, cosa que es normal. Por lo tanto, también una de las determinaciones es poder darles luz. Y ahí abro un paréntesis, Rubén, si me permites, porque estamos esperando que el 16 de julio nuestro presidente, el presidente de todos los bolivianos, Luis Arce, pueda suscribir un crédito que ya ha sido aprobado. Es un crédito muy, muy interesante que va a permitir que los paseños y paseñas de la ciudad de La Paz puedan tener luz LED para toda la ciudad. Es un crédito exclusivamente para eso, que va a permitir que podamos cambiarle el color de la luz a La Paz, ¿no? Es decir, tenemos, como usted ha visto y todos han visto, luces amarillas que en realidad ya están totalmente viejas, ¿no es cierto? Ya inclusive no hay repuestos, nos han dicho, para esas luces, pero además daña el medio ambiente. Y entonces hay muchas empresas interesadas en poder trabajar este cambio estructural de las luces normales, tradicionales, a las luces LED, pero además esto significaría darle un valor agregado al tema y no solamente se cambiaría el color de la luz, se mejoraría la relación con el medio ambiente, sino también vamos a poder con esto aumentar y ponerle cámaras de seguridad, ¿no?, aprovechando el cambio de luz, el cambio de tecnología a varios lugares estratégicos de la ciudad de La Paz. Estamos en contacto con Isaac Mauricio, él es director de asesoría legal de la alcaldía de El Alto. Lo que sabíamos hace unas 3 semanas, La Razón publicó un reportaje sobre la situación de los buses Huaynabús. De los 60 buses, apenas 16 están en condiciones de operar. La alcaldía municipal de El Alto ha anunciado la reanudación de operaciones de estos 16 buses en algunas rutas y seguramente las autoridades están trabajando en la planificación de esas rutas. Pero consigo a este dato, la alcaldía ha iniciado también proceso contra la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón. Precisamente ha sido aprehendida en las últimas horas por este caso. Vamos a hablar de esto con Isaac. Buen día, ¿cómo está, señor Mauricio? Le saluda Rubén Atahuichi. Estábamos adelantando el dato de la aprehensión de la exalcaldesa Soledad Chapetón por el caso Huaynabús. ¿En qué consiste este proceso? ¿Nos puede explicar, por favor? Claro que sí, es importante informar a la población que el día de ayer, al promediar las 16 horas aproximadamente, el Ministerio Público, en este caso la autoridad fiscal a cargo del doctor Wilson Medrano, ha dispuesto la aprehensión de la señora Carmen Soledad Chapetón Tancara dentro de un proceso penal que se ha iniciado ya en el mes de enero de este año, y el proceso no avanzaba porque había cierta obstaculización por parte de los denunciados. Pero sin embargo, el día de ayer, en circunstancias de que ella se aprestaba para prestar su declaración informativa policial, la autoridad fiscal ha dispuesto su aprehensión. ¿En qué consiste esa denuncia, señor Mauricio?
Sí, he estado observando en algunos medios de comunicación y probablemente en las redes sociales de que se ha distorsionado de alguna manera la información. En algunos medios se ha manejado de que se estaría iniciando o se habría iniciado el proceso por la adquisición de los buses, lo cual no es verdad. El proceso penal se ha iniciado por el sistema de recaudo, por la implementación del sistema de recaudo, debido a que en la gestión 2020, Auditoría Interna del Gobierno Municipal del Alto, la Unidad de Auditoría Interna, emite un informe advirtiendo de serias irregularidades del proceso de contratación de la obtención del sistema de recaudo. Esto es, en la gestión 2015 se ha realizado un proceso de contratación por excepción, direccionando un proceso de contratación, así lo señalan los informes, en favor de una empresa para proveer el sistema de recaudo. Esto es el sistema de molinetes que están instalados dentro de los buses, el sistema de cobro de los pasajes automatizados, así como el sistema hardware y software. Nosotros en las inspecciones en el lugar, dentro de la investigación, hemos podido advertir que incluso la tarjeta electrónica era una tarjeta completamente artesanal, es decir, en términos más claros, es una tarjeta que estaba fabricada sobre un cartón. De este producto mal elaborado, que además ha sido direccionado en favor de una empresa, el municipio ha erogado un gasto de aproximadamente 2.6 millones de bolivianos. Es en ese sentido que la Dirección General de Asesoría Legal, en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 1178, ha iniciado el respectivo proceso penal. Entonces, en la gestión de la exalcaldesa Soledad Chapetón, se ha contratado esos servicios para la compra de estos molinetes, este sistema de recaudo, dice usted. Son estos equipos instalados en el ingreso nada más a los buses. El Puma Qatar en La Paz lo tiene. Y han sido construidos de manera artesanal, cuando incluso el costo por unidad es bajísimo en relación a lo hallado. ¿De cuánto estamos hablando de costo real de estos equipos? No, por eso, nosotros, según los informes de auditoría y los informes técnicos, tenemos conocimiento de que en este proceso el municipio ha erogado un gasto de 2.6 millones de bolivianos. También hemos advertido de que hay los informes, por ejemplo, de los conductores de entonces, que este sistema no ha funcionado, o si estaba en funcionamiento generaba un caos, los molinetes se trancaban y como comúnmente decimos, las máquinas, es decir, las computadoras se colgaban y era prácticamente un sistema muy deficiente. Es en ese sentido que en dos momentos se comete, en nuestra opinión, el ilícito que ahora se está investigando. Uno, porque se ha direccionado el proceso de contratación, y otro, porque se ha recibido el producto, la comisión de recepción ha recepcionado un producto que no cumplía con las especificaciones técnicas. En nuestro entender, eso constituye un ilícito penal sancionado por ley. Es por eso que nosotros hemos iniciado los procesos penales. Pero además, en los mismos antecedentes dan cuenta que dentro de este proceso de contratación no habrían empresas idóneas o empresas con capacidad de proveer estos productos. Pero lo contradictorio de esto es que también en esos mismos documentos en alguna parte señala también que la empresa que ha provisto del sistema de recaudo a la empresa Mi Teleférico, por ejemplo, era una empresa que se ha presentado para proveer estos productos, pero no le han tomado en cuenta. Más al contrario, han direccionado en favor de otra empresa. ¿Qué evidencias tiene de que en la gestión de Soledad Chapetón se ha direccionado esta contratación? Así lo señalan los informes, nosotros no necesitamos más evidencias, pero además no estamos en un proceso de juicio oral en este momento. El proceso es una investigación. Esto quiere decir que el proceso está en curso, hay una investigación, el proceso penal tiene sus etapas, en este momento estamos en la etapa preliminar. Y conforme a ley, desde el momento que se realiza la imputación formal, todavía entramos en la etapa preparatoria. La etapa preparatoria dura 6 meses y en esa etapa se recolectarán más evidencias. Por el momento nosotros contamos con el informe de auditoría interna que nos recomienda el inicio de los procesos penales, los informes técnicos, los informes circunstanciales
circunstanciados del investigador asignado al caso, porque hasta la fecha ya se han realizado las inspecciones técnicas oculares, y también en este mismo proceso es importante informar a la población de que debido a la investigación que está realizando el Ministerio Público, por ejemplo, los buses están inmovilizados, porque la autoridad fiscal ha dispuesto el 300 del sistema de recaudo de los buses, por lo que hasta un nuevo aviso, hasta el momento en que la autoridad fiscal nos dé la orden para poner en movimiento los buses, de momento no vamos a poder poner en movimiento estos buses. Todavía entonces va a tardar el proyecto de rehabilitación de estos 16 buses, ¿eso nos quiere decir? Así es. Estamos a la espera de que más bien a la brevedad posible la autoridad fiscal pueda concluir con la investigación en esta etapa preliminar, realizar el desprecintado, y ya desde ese momento vamos a poner en movimiento los buses. Pero esto también responde a una actitud que a nuestro criterio es una actitud que ha buscado obstaculizar o entorpecer el proceso de investigación, porque la autoridad fiscal en reiteradas ocasiones ha hecho el llamado a las personas sindicadas, porque no es solo la señora Soledad Chapetón que está implicada en este caso, son otras personas que no vamos a revelar los nombres para no entorpecer la investigación, y el llamado de la autoridad fiscal, es decir, frecuentemente ha estado desobedeciendo al llamado de la autoridad fiscal en no presentarse a las declaraciones, y más bien el día de ayer ella ha acudido a la autoridad fiscal, y entendemos que el Ministerio Público, en el marco del Código de Procedimiento Penal, ha dispuesto su función. Cambiamos de tema y estamos en contacto con Mela Márquez. Mela Márquez es una institución del cine boliviano, ahora es directora ejecutiva de la Fundación Cinemateca Boliviana, que ha presentado un proyecto interesante en ocasión del aniversario de la Cinemateca, la Maratón del Cine Boliviano. Es una propuesta interesante que no tenemos que perdernos. Nos va a contar Mela sobre esta propuesta. Mela, buen día, un gusto y un honor hablarte. Le saluda Rubén Atahuichi. Y bueno, sí, es verdad, cumplimos 47 años hoy, 12 de julio. Fue fundada la Cinemateca allá en el año 1976, también un 12 de julio. Y bueno, festejando la semana de nuestro aniversario, hemos preparado una maratón de cine boliviano y que empieza mañana jueves, viernes 14 y sábado 15, con todas películas bolivianas que empiezan desde las 15 horas, y tenemos películas que van desde los clásicos a todo lo que tiene que ver con también los nuevos talentos bolivianos. Estará Ucamau, Yaguarmalcu, Chuquiago, Mi Socio 2.0, Boquerón, Cementerio de Elefantes, Tres Pasos al Frente, El Gran Movimiento, Utama, Soren, Guaraguara, Ibimerey. Entonces, como verás, todo el viaje es a través de todos los autores y directores por un precio muy módico, que es 25 bolivianos más una pipoca de cortesía. Comienza mañana entonces el festival, seguramente va a atraer mucho público a las 3 de la tarde mañana, ¿no? Y durará hasta el 15 de julio, hasta las vísperas de la Revolución de la Paz. Seguramente va a haber mucha asistencia, quizás los mismos actores y directores del cine boliviano van a engalanar esta presentación. ¿Es así, Mela? Y también tenemos seguramente, y también el 18 tenemos un acto para nosotros. En esta fecha otorgamos el Premio Patrimonio. Y el Premio Patrimonio en esta ocasión otorgaremos a dos figuras bolivianas. Gerardo Guerra, que es de la familia Guerra, que ha distribuido tanto cine en diferentes establecimientos del país y ha donado muchísimo material patrimonial a la Cinemateca. Él es un productor actualmente de películas y vive en Santa Cruz, pero estará presente con nosotros. Y otro personaje muy importante para la cultura y el cine en Bolivia,
que es don Fernando Cajías, que es miembro del directorio de la Cinemateca Boliviana. Así que homenajearemos a ambos el 18 a las 7:30 de la noche, y también como sorpresa, como ya tenemos un escáner, estaremos ofreciendo tesoros de nuestro archivo. A ver si nos puede adelantar estos tesoros, en qué van a... Pero los pondremos, los publicaremos un poco antes del 18 para que la gente también se anime. Estamos digitalizando en este momento esos materiales. ¿Qué significan los tesoros de los archivos de la Cinemateca? Si nos puede adelantar algo, Mela. Material que va de 1904 a la fecha, entonces tenemos ahí cosas que tienen que ver con material que se ha producido a lo largo de la historia. Son material que no se podían poner a la luz porque no teníamos ni un telecine ni un escáner, pero el año pasado, a través de un concurso internacional, ganamos un monto importante a través del Hilfsfonds, que es un fondo alemán, y pudimos traer a Bolivia un escáner digital fantástico de 36-16 milímetros, sea negativo o positivo, y estamos ahora haciendo una cura de nuestros materiales para poderlos preparar para la digitalización, ¿no? Entonces, dentro de esos materiales estamos viendo de escoger aquellos que tengan un significado y estamos en el proceso de digitalizarlos. Dentro de ese material producido a lo largo de la historia, seguramente hay videos históricos respecto de los hechos también históricos que Bolivia ha experimentado, Mela. El aniversario del centenario de Bolivia, tenemos una película sobre eso, y al encontrarse negativo, entonces tenemos que positivarla. Es un proceso largo y además muy cuidadoso, porque son materiales antiguos que a veces están secos, a veces están maltratados, y hay que hacer un tratamiento muy intenso antes de poder escanearlos. Y una vez escaneados tenemos que también restaurarlos. Entonces, no es un proceso fácil. Estamos tratando de poner a la luz un par de materiales. Habíamos escogido un par, pero lamentablemente las condiciones de deterioro no nos permiten hacer una digitalización veloz. Entonces no podemos adelantar ahora qué materiales exactamente los vamos a poder poner a la luz, pero estamos en ese proceso. ¿Qué hechos históricos más se encuentran en ese archivo que va a ser digitalizado? Muchos. Tenemos una colección muy importante de las películas del ICB de los 53. Tenemos algunos materiales, por ejemplo, de La Paz de 1913, que esos están en negativos y esos necesitarán un proceso mucho más largo, pero tenemos material de los 50, de los 60, de los 80, material en fílmico estoy diciendo, ¿no? Claro. Y aparte de una colección muy importante de Antonio Eguino, que son materiales en video que van del 80 al 2000. De lo que se ha podido rescatar, porque el drama en nuestro país es que el material que producen los canales, desde su inicio, algunas cosas se pudieron rescatar de Canal 7 porque producían en reversal o en película. Desde el momento que entre en video a los canales, excepto PAT, que tiene una colección muy importante, el resto de los canales han destruido y encarcelado por motivos de que se grababa encima de los cassettes, y nunca hay una política en los canales de preservación. Entonces los materiales usaban los cassettes y por la pobreza de los lugares regrababan encima, iban a la posición de un presidente y al día siguiente iban a grabar un ballet al Coliseo Cerrado y grababan encima. Entonces ese es el drama de nuestro país, y todo lo que tiene la Cinemateca es porque ha podido rescatar a puro pulmón.
estamos ya en contacto con Pablo Camacho, él es presidente de la Cámara de Industria y Comercio. A los bolivianos nos ha dejado un tanto azorados los casos de contrabando, ¿no? Y también robo de vehículos. Recordarán, el más emblemático resultó ser el camión amarillo robado en Chile, traído no sé en qué circunstancias a Bolivia, apareció en Bolivia. Ese vehículo, la familia se trasladó de Chile a Bolivia a intentar recuperar este vehículo. Hubo una balacera, un herido, el dueño, gravemente herido, y acciones de las autoridades que no dan en el clavo todavía. El negocio continúa. Obviamente esto afecta al comercio nacional, a la industria nacional, y debe haber preocupación en la Organización de los Industriales y Comerciales de Bolivia. Buen día, Pablo, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Es cierto todo lo que tú comentas. La Cámara Nacional de Industrias está muy preocupada por el tema del contrabando. Recordemos que hace muy pocos días tuvimos una reunión organizada entre homólogos. Estuvo el presidente de la Cámara de Comercio de Chile, del Perú, estuvo la vicepresidenta y el que habla de Bolivia. Hemos tenido un evento en el Hotel Casa Grande en el cual hemos podido determinar que este mal es un mal conjunto. El título del evento era por demás fuerte, era Contrabando y Crimen Organizado. En verdad lo que tenemos es muy serio lo que está pasando, y en ese evento ya habíamos advertido de lo que es dos falencias terribles. Primero, la falta de comunicación y de información. No tenemos una información oportuna, lo cual repercute en el trabajo de las instancias llamadas a luchar contra el contrabando, y no hay una coordinación entre autoridades. La idea de este evento era reunir inicialmente a los privados. Afortunadamente, en el caso de Bolivia, participó el viceministro Pedro Vargas, y la idea, el segundo paso, era reunir a los actores estatales de los tres países para que puedan trabajar de manera conjunta, y posteriormente esa reunión, Rubén, la idea es trabajar entre públicos y privados para encontrar una solución. Hoy vemos que el conflicto del contrabando, y lo habíamos venido advirtiendo, que ya no estamos hablando de un contrabando hormiga, estamos hablando de clanes organizados, de crimen organizado que hoy afecta a Chile y Bolivia. El último caso que ha llamado la atención y complica, yo no diría complica, visibiliza este gran problema, es este gran camión amarillo que transita libremente desde suelo chileno a suelo boliviano. Creo que hoy es importante que hablemos de un compromiso que debe salir del país hermano Chile, que es de luchar contra este flagelo. Hoy hablamos, reitero, de crimen organizado. Es inadmisible que un camión de ese tamaño pueda ser robado, sustraído, o como se lo quiera denominar, y llegue con una facilidad única hasta Bolivia. Entonces, acá hay un delito en origen que no está siendo controlado. Vemos la cantidad de vehículos, en los últimos meses se ha visibilizado este problema, pero también se ha hecho evidente dos cosas: que no hay información y que no hay una lucha frontal contra este flagelo que es el robo de autos. Por el otro lado, que es en el tema de industria, en el tema del contrabando, también vemos con mucha preocupación que no hay un control en la zona franca. Vemos que ciudadanos, no sé si de Bolivia o de Chile, compran grandes volúmenes de línea blanca, línea negra, vehículos y otros, quienes no tienen un punto de venta en Chile, no son comercializadores y tampoco exportadores formales. Es decir, no sé, compran 100 televisores cada semana, cada mes, y desaparecen luego de que estos son entregados. Esos televisores, esa línea blanca, esa línea negra, pues desafortunadamente llega a Bolivia, afectando al importador formal, afectando a la industria boliviana y también afectando al Estado, porque estamos hablando de casi 600,000 empleos
de la industria formal, más de 38,000 industrias y, de acuerdo a nuestros cálculos, más de 980 millones de dólares en omisiones de pagos de aranceles, IVA de importaciones y otros. Ahora, llama la atención, y usted lo recalca al decir que hay un delito de origen sin control, que en Chile no se haya detectado este vehículo robado. Por eso seguramente amerita una coordinación bilateral, binacional, ya sea entre autoridades del Estado, como también entre organizaciones privadas, como la que usted preside, señor Camacho. Correcto, yo creo que más allá de la crisis que estamos viviendo en este momento, es una oportunidad. Hemos escuchado el compromiso y la predisposición del cónsul Fernando Velasco de avanzar en este sentido, quien ha prometido una reunión entre altas autoridades estatales. Creo que es importante también la participación de los privados, pues sí, somos quienes sentimos esta afectación. Obviamente el tema de normativa, lucha frontal, debe ser encaradas por entes estatales, pero el poder aportar, el poder determinar, el poder contribuir a esta lucha, pues también la podemos hacer los privados, y ya lo hemos mostrado en esa reunión que hemos tenido trinacional. Esa frontera trinacional debe ser un polo de desarrollo, tanto para Bolivia, para el norte chileno y el sur peruano. El norte chileno está más cerca de La Paz. Para ellos es más fácil comprar lácteos, comprar una infinidad de cosas del lado boliviano que ese producto suba, por ejemplo, desde Santiago o mucho más abajo. Entonces, aprovechemos la coyuntura para una lucha frontal. Estamos ya en contacto con el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. Nos va a informar sobre la interdicción al narcotráfico, la destrucción de 7 laboratorios de producción de cocaína, además de este sellito que está llamando nuestra atención. Buen día, viceministro. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Viceministro, comencemos por si tiene un informe respecto de la interdicción al narcotráfico, la intervención en fábricas de cocaína, de pistas de aeropuertos, de detenidos. Siempre se habla que caen las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico hacia los laboratorios, pero no hay un detenido, y peor, no hay un pez gordo. ¿Es un mito el decir que no encuentran a un pez gordo? ¿Qué información nos puede ofrecer, viceministro? Primero mencionar, Rubén, la lucha contra el narcotráfico para nuestro gobierno es una prioridad de Estado, y para lo cual hemos redoblado todos los esfuerzos y fortaleciendo la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico con la creación de nuevas direcciones distritales en el departamento de Pando y Beni, y mediante la cooperación española, FIAT se viene capacitando a nuestro personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, pero fundamentalmente venimos trabajando de manera coordinada con los países vecinos, con organismos internacionales, mediante sus programas como de la 1DC, como el programa AIRCOT, programa Contenedores, programa CRITCUS, que fortalecen la lucha contra el narcotráfico. Y fruto de ese trabajo incansable que venimos realizando, un trabajo sacrificado, donde las organizaciones criminales emplazan sus fábricas, sus laboratorios, construyen sus pistas clandestinas en lugares inaccesibles por vía terrestre, nuestros efectivos, para poder localizar estos megalaboratorios, utilizan deslizadores, realizan operativos con el apoyo de Super Puma, tanto por vía aérea, vía terrestre y vía fluvial. Para localizar estos laboratorios se requiere realizar un rastrillaje por días. No es que los efectivos tienen una información y se desplazan al punto, sino ellos realizan un rastrillaje por la zona que requiere de varios días.
Es así, sobre estos 7 laboratorios que se ha encontrado, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico se ha desplazado desde el 4 de julio al 10 de julio, mediante operaciones, reitero, por vía aérea, fluvial y terrestre. Y se ha localizado 6 laboratorios en el departamento de Cochabamba, provincia Chapare, municipio de Villa Tunari, y un laboratorio en el departamento de Beni, que estaba por el Parque Tignis. Y el día martes, a la cabeza del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, conjuntamente con el Ministerio Público, medios de comunicación, se ha realizado la destrucción e incineración de estos megalaboratorios que contaban con todas las áreas para la refinación de pasta base de cocaína. Los laboratorios contaban con el área de secado, prensado y centrifugado, área de generador de energía eléctrica, área diluido y filtrado y cernido, comúnmente conocido como discoteca, área de destilación, área de depósito de sustancias, tanto químicas, tanto sólidas y líquidas, área de dormitorios, área de baños y duchas, área de cocina y comedor, área de seguridad. Con esta destrucción e incineración que se ha realizado, se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en más de $2.015.000. Y mucha gente pregunta, ¿por qué no hay aprendido? Es importante mencionar que estas organizaciones criminales reclutan gente comúnmente denominados loros, que alertan la presencia de nuestros efectivos, y el tiempo que realizan de rastrillaje por la zona les da el tiempo suficiente para poder escapar del lugar. Pero el Ministerio Público recolecta todas las evidencias y elementos para poder investigar y dar con los dueños de estos megalaboratorios. Ahora, ¿tiene el reporte de cuánto trabajo se ha hecho de enero a la fecha? ¿Cuántos laboratorios han sido destruidos? ¿Cuántas personas han sido detenidas? ¿Cuántas pistas clandestinas han sido también destruidas? De enero al 11 de julio se ha ejecutado varias operaciones en todos los rincones de Bolivia. Se han ejecutado 5.484 operativos, los cuales nos ha permitido secuestrar entre pasta base y clorhidrato de cocaína 12,09 toneladas. Asimismo, se ha realizado la destrucción y el secuestro de marihuana de 133,53 toneladas. Se ha realizado el secuestro de 208,80 toneladas de cocaína que estaba siendo desviada a actividades ilícitas del narcotráfico. Se ha destruido 39 megalaboratorios en nuestro país y se ha realizado la destrucción de fábricas de pasta base de cocaína, 319. Se ha aprehendido a personas vinculadas a actividades ilícitas del narcotráfico, 1.925 personas. Estamos cerca a 2.000 personas ya a la fecha aprehendidos en actividades ilícitas del narcotráfico. Se ha secuestrado 21 aeronaves. Se ha realizado la intervención, destrucción de 36 pistas clandestinas. Con todo este trabajo que se ha ejecutado en nuestro país, se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en $55.964.797. Estos datos demuestran claramente que somos la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico y hemos roto récords históricos en comparación con otras gestiones. La Paz celebra su efeméride el próximo domingo.
16 de julio de 1809, 214 años de la gesta libertaria. No es un cumpleaños, no es un aniversario de la paz, es una conmemoración de la gesta libertaria, de la gesta que nos dio a los paceños libertad, que nos desprendió del yugo español, liderada esa revolución por Pedro Domingo Murillo. Y normalmente el 16 de julio la anfitriona de las celebraciones es la Alcaldía de La Paz, el gobierno municipal de La Paz. Sobre la creación de la ciudad, sobre la fundación de La Paz, el 20 de octubre la gobernación. Pero en este caso, la alcaldía. Se espera de la Alcaldía de La Paz y del gobierno municipal en general, porque alcaldía y consejo municipal hacen el gobierno municipal, obras para la paz. Pero ¿quién rige las obras para la paz? Es el alcalde y su equipo de trabajo. Hemos estado hablando con autoridades municipales. El mismo alcalde Iván Arias hace semanas anunció la entrega de 101 obras, superobras llama él, el anuncio de otras obras a iniciarse también, 2 de ellas importantes, por ejemplo, para la circulación y el descongestionamiento vehicular, la avenida La Paz y la avenida que unirá La Paz con Mallasa. ¿Qué obras de impacto van a entregar? Le preguntamos al concejal Jorge Dulón hace 2 días. ¿Acaso no son obras de impactos el embovedado del Choqueyapu, cuya base va a ser aprovechada para la construcción de la avenida La Paz? Nos respondía. Pero cuando hablamos de obras de impacto, a veces suponemos de que, por ejemplo, el puente Trillizo ha sido una obra de impacto. El Pumacatari ha sido una obra de impacto. El Hospital de la Portada ha sido una obra de impacto. El Hospital de Cotauma ha sido una obra de impacto. Antes, el Puente de las Américas fue una obra de impacto. Y eso, por lo menos, los paceños no hemos visto en el último tiempo. ¿Tendrá ese mismo criterio la concejala Roxana Pérez del Castillo? Quizás tenga más razones porque es de oposición. Vamos a saludarla desde La Razón Radio. Buen día, concejala. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Usted que está en la tarea de fiscalización y mucho más desde la oposición, ¿nos puede informar acerca de las obras que ha hecho el gobierno municipal durante el último año? Ya durante este más de media gestión, hay muchas críticas en las redes sociales, en la opinión pública, acerca de que solamente se están reasfaltando algunas calles, obras menores, y no hay obras de impacto. ¿Qué nos puede decir? Querido Rubén, yo ahí quiero aclarar, no se trata de ser oposición, se trata de amor a la paz. Se trata de que los concejales y concejalas tenemos que entender que una de nuestras principales funciones es la fiscalización, y para ello, por supuesto, tenemos que en este contexto pues establecer que no hay obras de incidencia, ¿no? El alcalde ha establecido que iba a entregar 110 superobras, y yo creo que ahí se ha confundido. Tal vez quería referirse a que iba a entregar 110 superfiestas, porque eso sí ha cumplido, pero las obras de incidencia que no tienen que ver con una noche, con un contexto de jolgorio, pues claramente no se ha entregado. El promover la entrega de letreros no son superobras. El establecer que el recapeo de nuestras calles y avenidas, que además tiene gran posibilidad y además observaciones sobre la calidad del recapeo, que está generando posiblemente un daño económico al municipio de La Paz, no son superobras, menos cuando además esos trabajos que deberían ser continuos en el tiempo, ¿no?, cotidianos para el municipio, están vinculados al presupuesto de las juntas vecinales. Eso es mentirle a la población. El pintado de aceras
menos cuando las aceras no tienen y nuestras calles no tienen espacios inclusivos para las personas con discapacidad, no son superobras. El hablar de licitaciones, cuando esas licitaciones ni siquiera han sido convocadas, no son superobras. Y finalmente, lo que tú señalabas, el embovedado del río Choqueyapu sí es una obra importante, pero no es una obra de esta gestión. Esa obra ha sido prácticamente concluida por la anterior gestión y lamentamos mucho tener un alcalde que diga, pero yo podría haber paralizado esa obra. Imagínate eso, o sea, de nuevo, aquí se trata de amor por la paz y de una gestión coherente. Respecto a la avenida a Mayasa, hay que aclarar, querido Rubén, que el alcalde también ha señalado que no tiene la plata para esa super obra. Entonces, nuevamente, le está mintiendo a la población paceña y no se trata de que nosotros estemos evidenciando eso, sino que basta con que la población dé un paso fuera de sus hogares para entender que la paz está profundamente abandonada en todos los ámbitos, lamentablemente. Aún siendo oposición, nosotros aplaudiríamos que se esté desarrollando las potencialidades de nuestro municipio, pero en vez de tener una mirada de mejores condiciones, lo que hemos hecho es retroceder. Éramos el municipio de mayores oportunidades en Bolivia. Cuando nos posesionaron como concejales, estábamos en el 3er lugar. Hoy estamos peleando entre el 4º y el 5º lugar, Rubén. Y a mí, no por oposición, sino porque amo la paz, me duele profundamente. Estamos en contacto con el sacerdote jesuita Sergio Montes, él es vocero de la Compañía de Jesús. ¿Qué respuesta tiene la Compañía de Jesús? Adelante, Sergio, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? El fiscal Anchipa, como usted ha señalado, el día lunes señaló que la compañía, la iglesia estaría obstaculizando la investigación, ¿no? A raíz de este documento que se entregó. Nosotros, tal como hicimos conocer el día de la entrega del diario, el 20 de junio, ese sobre se remitió tal cual llegó, en las condiciones que llegó, vía courier, desde Roma. Entonces, esa documentación se entregó con un memorial en la Fiscalía de Coñacoña, en Cochabamba, de tal manera que la Fiscalía tuviese a disposición esa documentación. El contenido, el modo, las condiciones en las que ese documento está y en las que llegó en ese sobre, nosotros no las conocemos, porque como señalamos cuando salió esta información pública el día 27 de junio, también dijimos que es en las condiciones en las que llegó que nosotros entregamos, ¿no? O sea que nosotros no abrimos el sobre, no hemos tenido acceso a ese documento y por lo tanto, tal cual está ese documento, es el texto o la materialidad con la que se ha recibido, ¿no? Esto no creo que pueda entenderse como obstaculización a la justicia, porque eso implicaría una intencionalidad, ¿no? La intencionalidad de que nosotros hubiésemos manipulado, ¿no? Que nosotros hubiésemos tenido acceso a ese documento. Es más, hasta el día de hoy nosotros no hemos tenido ese documento que ha llegado desde Roma y no sabemos, ¿no?, el contenido, no sabemos las condiciones, pese a que en el memorial se había pedido, se había solicitado que al ser parte de este proceso de investigación y también como parte denunciante en el caso Pedrajas, se pudiese tener una copia de este documento. ¿Puede ser cierta esta develación o esta declaración que nos hace Sergio Montes? Porque la Compañía de Jesús en su momento ha aclarado de que recibió el documento tal como está y lo entregó de la misma forma al Ministerio Público en Coñacoña. A ver, suponemos el origen ha sido el sobrino de Alfonso Pedrajas, Fernando Pedrajas, que contó en el diario español El País que recibió el documento, descubrió el documento en la casa de su papá, lo entregó al Ministerio Público, una copia, y también entregó otra copia a la Iglesia Católica en España. Puede ser el origen del documento original, la Iglesia de España. ¿Cómo llegó a la Compañía de Jesús? Ya sabemos. Primero el dicasterio, ¿no?,
manda a Roma y de Roma viene a Bolivia. ¿Usted sabe la ruta de ese documento, Sergio? Sí, bueno, más o menos aquí sería entrar en un terreno especulativo de cómo pudo haber llegado, ¿no?, el documento a las instancias correspondientes, o las que se han señalado, o las que en el país pueden haberse mostrado, dicho, ¿no? Lo que nosotros podemos señalar, ¿no?, de lo que tenemos conocimiento y que tenemos información, es que la Curia General de Roma, ¿no?, digamos la curia de los jesuitas en Roma, recibió de parte de del dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no?, este documento. Sí. Entonces, ese mismo documento, o sea, el documento recibido por la Compañía de Roma, es el que se remitió a la Compañía de Jesús en Bolivia, ¿no?, a nombre del provincial Bernardo Mercado. Esa es la ruta que nosotros tenemos conocimiento y de lo que podemos afirmar. ¿Cómo llegó a Roma? Es decir, a la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Quién pudo haber facilitado aquella documentación? Ya digo, podemos elaborar hipótesis, podemos especular al respecto, pero no tenemos datos ni información. Es más, precisamente en este afán de poder colaborar al proceso de investigación es que la compañía ha podido facilitar ese documento, ¿no? Sí. Ya digo, las condiciones en las que ese documento puede estar no las conocemos, y es lo que se pudo entregar en función de colaborar a que se investigue, porque la idea que desde el primer día la Compañía de Jesús ha manifestado es que queremos que haya justicia para las víctimas, que esto es muy importante, es lo más importante, es en lo que todos tenemos que estar en total acuerdo. Lo importante aquí es la justicia para las víctimas, y para hacer justicia para las víctimas necesitamos todos colaborar para que se investigue adecuadamente todo esto, para llegar además a tener verdad sobre los hechos que se han ido señalando, que ya se han ido teniendo más información, etcétera. Estamos en contacto con Ninoska Durán, amiga de La Razón Radio. Ella nos va a hablar de un tema muy importante: los casos de pederastia en el país. Ella es abogada, colabora con las víctimas del Colegio Juan 23 de Cochabamba, que ha sido la fuente de los casos de violación, de abusos clericales de algunos jesuitas, comenzando por el sacerdote ya fallecido Alfonso Pedrajas. Ninoska, buen día, ¿cómo está? Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Qué evaluación tiene de este incidente que no es menor, Ninoska? Muchas gracias, Rubén, y gracias también por el aporte de antecedentes en línea de tiempo que realizas, porque esto deja ver justamente la situación de cómo se ha efectuado el envío de este diario, que es una pieza principal, una pieza clave para la investigación que está realizando el Ministerio Público. Para nosotros es importante entender que la palabra del fiscal general es muy importante, porque estamos hablando de la más alta autoridad del Ministerio Público, y que él básicamente ha denunciado que a partir del análisis que ha realizado del diario se han encontrado borrones, pero específicamente en fechas y en nombres. O sea, es algo muy característico de los borrones. No son borrones al azar, sino que justamente por lo que dice la ANCHIPA, señala claramente que estamos hablando de identificación de fechas e identificación de nombres que han sido borrados de esta prueba, que es la más importante en el caso Pedrajas, ¿no? Entonces, será el Ministerio Público, porque ya lo ha mencionado el fiscal general, que vaya a realizar una investigación concreta. Hemos escuchado ayer la vocería de la Compañía de Jesús, en el sentido de que ellos no habrían realizado esto, pero bueno, eso tendrá que explicar claramente al órgano de investigación, ¿no? Si ya ha habido una fuerte y clara
elementos que menciona el fiscal general serán ellos los que tengan que resolver en estas instancias, pero para nosotros es claro que hay una evidencia y una obstaculización que ha empezado a realizar la Iglesia Católica y que el diario que justamente menciona el fiscal Anchipa puede ser justamente una evidencia más de esta larga obstaculización que ha generado la Iglesia Católica. Cierto, desde el encubrimiento, porque según el Código Canónico, todos los casos de pederastia tienen que ser derivados a la Curia de Roma y ahí se pierde. No se transfiere esta documentación, esta resolución. Por ejemplo, en estos 3 casos de Alejandro Mestre, en el caso de Luis María Roma Padrosa y en el caso de Alfonso Pedrajas, hubo investigación de parte de la Delegación de Ambientes Sanos de la Compañía de Jesús, encontró la verosimilitud de las denuncias y lo que hizo es pasar el documento a la Curia de Roma y ahí desapareció. Habían hecho pues investigaciones anteriores a la denuncia del diario El País, pero nunca se conoció, sino más que por un comunicado muy básico en algunos casos, pero de ahí pasar al Ministerio Público para una posterior investigación, no. En el mismo libro, Historia, así se llama, la memoria de Alfonso Pedrajas de 383 páginas, él habla de nombres, habla de Recolons, habla de Alaix, habla de varios sacerdotes jesuitas que en algunos casos se han convertido en sus confidentes, pero de ahí ni siquiera hubo una investigación en la Compañía de Jesús y ahora obviamente se apunta como a estas personas, 7 en total como encubridores. También hubo encubridores de esto, Ninosca. Sí, mira, yo estaba revisando justamente lo que ustedes han publicado el día de ayer, si no me equivoco, en relación a la participación en grado de autoría, pero también los elementos de encubrimiento cuando titulan que existen jerarcas de la Iglesia Católica que han estado justamente cometiendo delitos y que esto ha sido de conocimiento de autoridades eclesiales. Aquí debo decir enfáticamente algo. El año 2014, el Comité de los Derechos del Niño, y Rubén, ojo, que el Comité de los Derechos del Niño es el órgano de tratado principal de Naciones Unidas. Un país cuando ratifica la Convención de los Derechos del Niño pone como Estado la posibilidad de asumir responsabilidades internacionales en el marco de la ratificación de convenios. ¿Y qué pasa aquí? La Santa Sede, como Estado, ha suscrito un convenio. Este convenio es la Convención de los Derechos del Niño. Y el 2014 le dice el Comité de los Derechos del Niño, por eso esto no es un tema estrictamente doméstico y en Bolivia, sino que para que entendamos la magnitud de este problema y del encubrimiento histórico de la Iglesia Católica. El 2014 le dice, este es informe público, lo pueden buscar en las redes sociales, en la página oficial del Comité de los Derechos del Niño. Le dice el 2014 que están preocupados y llaman la atención a la Santa Sede de que no se haya procedido a justamente a la investigación, a proporcionar a las autoridades de los países en los que se realizan las denuncias, la investigación de clérigos católicos. Y esto es justamente refiriéndose a varios países en los que la Iglesia Católica ha sido denunciada. Y aquí justamente es el Comité de los Derechos del Niño que señala que además preocupa la movilidad internacional que genera la Santa Sede de los clérigos cuando ellos son denunciados y los va moviendo a nivel internacional. Y esto ha pasado con Luis To, por ejemplo, sí, ¿no? Ese es claro ejemplo de lo que menciona el Comité de los Derechos del Niño. Un sacerdote jesuita que ha sido denunciado en España por el abuso a una niña, ha sido trasladado a Bolivia. En el caso Pedrajas, específicamente por la investigación que hace el periodista Núñez del diario, justamente él señala que la investigación que duró 9 meses aproximadamente, que no solamente tiene que ver con la lectura del diario, sino contrarrestar con víctimas y con testigos, etcétera. Hay un tema que justamente Pedrajas señala como encubrimiento, ¿no? Y creo que estos son elementos que no podemos soslayar ni como, en este caso yo como representante y abogada de las víctimas, pero ni como sociedad civil, estimado Rubén, porque esto nos está diciendo que la Iglesia Católica, en el marco de una responsabilidad internacional,
no cumple lo más básico, que es el cumplimiento de una convención, de un tratado de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Vale decir que la Santa Sede ha aplicado estos procedimientos a través de todo lo que significa estos tribunales eclesiásticos, que básicamente no tienen ninguna finalidad y lo que quieren es ponderar la jurisdicción eclesial por encima de las jurisdicciones domésticas de los países donde sus clérigos cometen delitos. El defensor del pueblo, sin meterse mucho en uno y otro bando, ha pedido que el gobierno atienda este problema. Y en consecuencia, aparentemente, el gobierno decidió enviar al viceministro Jorge Silva y también a la ministra de Salud, María René Castro, para que vayan a verificar la situación de Amparo Carvajal. Hace 2 días hubo incidentes. De esto vamos a hablar con Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, muy conocedor de las dinámicas políticas en el país. Jorge, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. He abundado creo que en los antecedentes, Jorge. Te doy la palabra. ¿Qué criterio tienes respecto de esta situación que ha generado el ímpetu de Amparo Carvajal de retomar, así llama ella, la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, incluso a costa de su misma situación de salud? Sí, Rubén, a ver, este es un tema que preocupa al presidente, nos preocupa como gobierno, preocupa al país porque trasciende las fronteras de nuestro país a nivel internacional este problema que se ha presentado debido a que se trata de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no? Que si bien es cierto es una institución civil dentro del derecho privado, es decir, que corresponde a el sector privado las decisiones que vaya a asumir esta institución, pero que sin embargo por la connotación que tiene la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia y también otras asambleas en otros países, concentra la atención, por supuesto, a nivel internacional. Por una parte, por otra parte, están otros aspectos que tienen que ver con lo que tú mencionabas, pero no solamente tú, sino hay diferentes criterios, opiniones, corrientes respecto a el rol que ha cumplido la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Yo no diría la Asamblea como tal, sino las personas que en ese momento estaban conduciendo esa institución durante las jornadas del 2019-2020. Pero más allá de aquel contexto, te decía que hay una preocupación del presidente, de nuestro gobierno, por la salud, por la vida de una persona que está en riesgo, ¿no? Esta persona adulta mayor está por encima de los 80 años, sabemos que tiene además ciertas afectaciones de salud que ya viene arrastrando. Las condiciones en las que hoy está en una terraza con una medida extrema de hacer vigilia en ese lugar, por supuesto que nos preocupa, ¿no? Como podría preocuparnos cualquier vida, cualquier situación de salud de cualquier persona. Por lo tanto, el día de ayer nos hemos constituido con el Ministerio de Salud para verificar la situación de salud de esta persona, para brindarle una atención médica, y para eso se desplazó todo un equipo de profesionales médicos, una ambulancia, los equipos necesarios para cualquier situación, con el propósito de que las médicas puedan hacer un chequeo a la señora Carvajal y puedan tener un diagnóstico que permita darle todo el apoyo, toda la asistencia médica necesaria. Y por otra parte, el Ministerio de Justicia también se hizo presente con el propósito de verificar la situación del acceso a los derechos que cualquier persona tiene, y en este caso la persona adulta mayor. Habíamos conocido por
redes sociales y también por las declaraciones de algunas personas que se le hubiera restringido el derecho de acceso a los servicios básicos, por ejemplo, ¿no? Que no tendría el derecho de locomoción, de transitar por esos ambientes y que estarían siendo vulnerados este y otros derechos. Entonces, por mandato de la norma, nosotros como Ministerio de Justicia podemos buscar soluciones a los conflictos que se presenten con el propósito de poder solucionar estos problemas. Pero lamentablemente, Rubén, ninguno de los 12 propósitos, objetivos de la visita que el día de ayer hemos realizado, pudimos lograr. Primero, no pudimos ingresar a la casa porque hay un grupo que nos dicen es del grupo de Salazar, que hubieran lacrado, hubieran cerrado la puerta de ingreso y que impide ingresar por la puerta que da al inmueble de la Asamblea. Bueno, no pudimos ingresar, había un cordón de policías de seguridad que también estaban allí haciendo guardia. Entonces intentamos subir por una escalera, pero ya no fueron los del grupo de Salazar que no nos dejaron ingresar por la puerta, sino por la escalera también no nos dejaron ingresar los activistas que apoyan a la señora Carvajal. Entonces no pudimos darle el apoyo médico, verificar la vulneración de sus derechos. Lamentablemente por estas dos situaciones, estas dos posiciones, Rubén, intransigentes que tienen estos dos grupos. Y bueno, lamentamos el ambiente porque no vamos a solucionar este problema si no es a través del diálogo. No lo vamos a solucionar insultando, gritando, queriendo agredir, como lo hicieron ayer, lamentablemente, los activistas que están apoyando a la señora Carvajal. Y no entendemos, Rubén, cuando se dice que son activistas de los derechos humanos. Y lo primero que deberíamos hacer como activistas de los derechos humanos es precautelar los derechos consagrados en la Constitución y entre ellos el derecho a la salud, el derecho a la vida. Porque en este momento la señora, por las condiciones que tiene, ¿no?, de edad principalmente y de salud, corre riesgo que se agrave su salud y pueda incluso poner en riesgo su vida. Entonces, uno de los principales derechos en este momento está en una situación de riesgo y por lo tanto los activistas deberían ser los primeros en buscar que el gobierno interceda para buscar una solución entre ambas partes. Pero lamentablemente pareciera que les interesa mantener este conflicto, no sabemos con qué objetivo, pero por lo menos ayer hemos sentido de que no tienen una intención, por lo menos, de ayudarla a la señora con una asistencia médica, verificar sus derechos, restituir los mismos, y mucho menos creo que tiene la intención de poder sentarse con el grupo de Salazar y buscar una solución a este problema que se ha generado, por lo que tú decías, y que es de conocimiento de la población, provocado por dos grupos que están peleando la conducción, la dirección de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Unos dicen que son afines al gobierno, afines al MAS, que son masistas, y los otros dicen, y ustedes son los afines al golpismo, son los que han defendido a los masacradores del 2019, del 2020, son ustedes que han defendido la resistencia juvenil Cochala. Es decir, hay posiciones muy encontradas, Rubén, que nos preocupa porque de por medio, te reitero, de estas dos posiciones está en juego la salud y la vida de una persona adulta mayor. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.